En esta ocasión vamos a hablar sobre el átomo. Bueno, antes de hablar del átomo necesitamos conocer unos conceptos previos, contestando la siguiente pregunta: ¿de qué están hechas las cosas? La respuesta sencilla es de materia. Pero, ¿qué es la materia? Se define la materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Si nos dice que ocupa un espacio, quiere decir que tiene volumen. Por ejemplo, como la computadora, un teclado, nuestros alimentos. ¿Qué no tiene materia? Por ejemplo, la luz o el calor. La materia podemos dividirla fundamentalmente en dos: en elementos y en compuestos, donde los elementos son la forma más básica de la materia. Esto quiere decir que son los bloques de construcción principales con los que está hecho la materia. Existen 118 elementos, todos ellos pueden ser encontrados en la tabla periódica y los reconocemos porque se identifican a través de símbolos. Si nosotros combinamos dos o más elementos, formamos a los compuestos, que entonces serían la unión de dos o más elementos que se combinan químicamente. Al decir que se combinan químicamente, nos están dando a entender que van a formar enlaces, y estos enlaces es lo que mantiene unidos a estos dos o más elementos en un compuesto. Entonces, en la tabla periódica de los elementos se encuentran los 118 elementos que se han descubierto al día de hoy, los cuales se identifican por símbolos con una letra mayúscula o una letra mayúscula y una minúscula. Por ejemplo, el hidrógeno simplemente es una letra mayúscula H, mientras que el hierro es una letra mayúscula F y una letra minúscula E para indicar que es el símbolo del hierro. Entonces los símbolos de los elementos tienen una letra mayúscula o una letra mayúscula y minúscula. Ahora, para hablar del átomo nos tenemos que remontar a la antigua Grecia en el siglo V y IV a.C., con un filósofo griego llamado Demócrito, que nos decía que todas las cosas están hechas de una materia similar a los granos de arena. ¿Qué quiere decir esto? Que hay partículas muy pequeñas de las que está hecha todas las cosas que podemos percibir en nuestra vida cotidiana. La materia, esta materia que está hecha de partículas muy pequeñas e indivisibles, es decir, al decir indivisible nos referimos a que no se puede cortar, Demócrito las llamó átomos. Pasó mucho tiempo antes de que se volviera a retomar la idea de Demócrito, hasta el siglo XVIII y XIX, gracias al científico inglés Dalton, quien, con base en lo dicho por Demócrito, formuló una teoría que es la teoría atómica, que es ampliamente aceptada al día de hoy, donde vamos a volver a hablar de partículas indivisibles, porque en el tiempo de Dalton, ya que se aceptó esta teoría, nos decían que eran esferas rígidas, pero que seguían ciertas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Primera, la materia está hecha de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Entonces, si nosotros tenemos todas estas esferas en gris, serían nuestros átomos, son pequeños y serían indivisibles. Después, los átomos del mismo elemento van a ser idénticos y van a tener las mismas propiedades. Esto hay que pensarlo como cuando hay personas gemelas que son idénticas y que tienen propiedades similares. Entonces, si nosotros tenemos varios átomos de oro, todos los átomos de oro que se ven en pantalla van a ser idénticos, y como son idénticos van a tener características iguales, es decir, mismas propiedades. Cuando nosotros vamos a hablar ahora de compuestos, estos van a estar formados por diferentes elementos que se combinan en proporciones pequeñas de números enteros. Esto quiere decir, por ejemplo, que se combinan 1 a 2, por ejemplo el agua, que es un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, o el metano, que está en el centro, que sería un carbono con 4 hidrógenos, o el tetrafluoruro de silicio,
que es un silicio con 4 átomos de flúor alrededor. Si nos damos cuenta, son proporciones pequeñas y son números enteros. Entonces, al combinar átomos de distintos elementos formamos compuestos. Y finalmente, las reacciones químicas van a ser rearreglos de átomos en diferentes combinaciones. Nuestro lado izquierdo vamos a encontrar que primero los dos hidrógenos están unidos y el átomo de oxígeno está aparte. Al combinarse, ahora vemos que estos hidrógenos se han rearreglado y ahora vamos a tener la formación de agua ya que se unan al oxígeno. Si nosotros queremos formar peróxido de hidrógeno, veríamos que primero hay oxígenos unidos, hay hidrógenos unidos, y en el momento que se combina cambian sus posiciones, es decir, se rearreglan los átomos en una combinación distinta a la original. Por lo tanto, el átomo es la partícula más pequeña fundamental de un elemento que tiene las propiedades de dicho elemento. Entonces, tomando esto, ahora podemos saber que en un collar que estuviera hecho solo de plata y lo fuéramos observando a una escala más y más pequeña, encontraríamos varios átomos de plata y finalmente encontraríamos un solo átomo de plata. Ahora, ¿qué nos queda saber? ¿Qué tan grande es un átomo? Bueno, realmente los átomos son muy pequeños, tanto que el exponencial es de 10 a la menos 9. Por lo tanto, aquí se usan escalas para estas pequeñas distancias como los nanómetros. Y en la imagen ustedes pueden observar cómo se ve una muestra con un microscopio a ese nivel, a un nivel atómico, donde se alcanza a notar que de cierta manera están los átomos como esferas y que están juntos unos con otros para formar un elemento. Por fin, los conceptos clave que necesitamos recordar de esta lección son los siguientes. Primero, un átomo es la partícula más pequeña fundamental de un elemento que tiene las propiedades de dicho elemento. ¿Qué era un elemento? Era la forma más básica de la materia que existe bajo condiciones ordinarias, que se ve representado por sus símbolos, como en el caso del hierro, que es una letra mayúscula y una minúscula. Y finalmente todo esto parte del concepto de que la materia tiene masa y ocupa un espacio, es decir, tiene un volumen. Gracias.